Nombre real: Scott Summers. Poderes: Cíclope puede proyectar un rayo de fuerza conmocionadora no calorífica a través de sus ojos. La intensidad del rayo puede ser regulada por el campo psiónico de su mente. Lleva un visor de cristal de cuarzo de rubí para evitar descargas al azar de los rayos. Profesión: mutante revolucionario y fugitivo en busca de captura, ex líder de los mutantes y director del Instituto Javier. Lugar de nacimiento: Alaska. Grupo de afiliación: X-Men y X-Factor. Adversarios principales: Magneto, Centinelas, el Hellfire Club, Hermandad de Mutantes Diabólicos, Apocalipsis y Vengadores. Cíclope, también conocido como Scott Summers, lidera a los X-Men durante muchos años, mostrando una brillante táctica que rara vez se ha igualado. Durante mucho tiempo ha sido considerado un líder de moral íntegra, pero sus experiencias lo llevaron a creer que los mutantes debían adoptar una postura más agresiva, y como resultado se ha convertido ahora en una figura más controvertida. Scott quedó huérfano siendo muy niño, cuando los alienígenas Shi'ar capturaron a sus padres. Con su avión en llamas, él y su hermano Alex se pusieron a salvo saltando con el único paracaídas disponible. Durante el aterrizaje, Scott recibió un golpe en la cabeza que le provocó graves pérdidas de memoria y pareció costarle el control total de sus poderes. Fue llevado a un orfanato, mientras que Alex fue adoptado. De modo desconocido para Scott, el orfanato estaba dirigido por Mr. Sinister, quien se interesaría por él a lo largo de toda su vida. Cuando Scott era adolescente, empezó a sufrir fuertes dolores de cabeza que eran controlados solo por las lentes de cuarzo de rubí. Poco después, comenzó a proyectar poderosas ráfagas de fuerza de gran alcance a través de sus ojos. No tenía ningún control sobre esto, pero de alguna manera sus gafas mantenían bajo control los rayos ópticos. Durante una visita a la ciudad, accidentalmente dañó un solar en construcción. Esto atrajo la atención del Profesor X, que le convirtió en el primer Hombre X, a pesar de que Xavier conociera primero a la joven Jean Grey. La incapacidad de Scott para controlar sus rayos ópticos y su temor a hacer daño a los demás le hizo tener miedo a relajarse, pero destacó en el campo de batalla, y Xavier rápidamente le nombró líder del equipo. Cuando Jean Grey se unió a los X-Men, Scott se enamoró profundamente de ella, pero carecía de confianza suficiente para declarársele. Cuando finalmente él expresó sus sentimientos, se sorprendió al descubrir que ella sentía lo mismo. Como parte de una pareja, Scott comenzó a relajarse, pero siempre fue un X-Men, por encima de todo. Y cuando Xavier reclutó un nuevo grupo, él fue el único miembro del equipo original que permaneció, convirtiéndose en el líder de la nueva alineación. Cuando Jean aparentemente murió, Scott dejó a los X-Men para tomarse algún tiempo lejos de la escuela. Conoció y se casó con Madeleine Pryor, con quien tuvo un hijo, pero Scott descubrió que ella era en realidad un clon mentalmente inestable de Jean, que había sido creado por Mr. Sinister. Durante este tiempo, los X-Men originales, incluyendo a una renacida Jean, se reformaron como X-Factor, de nuevo bajo el liderazgo de Scott. Cuando ellos y los otros X-Men se involucraron en una batalla a gran escala en Genosha, los dos grupos se unieron, y Scott se convirtió en uno de los líderes más importantes. Scott y Jean finalmente se casaron, pero a Scott le fue imposible hacer una vida lejos de los X-Men. Se vio envuelto en una batalla contra Apocalipsis, en la que se sacrificó para salvar a su hijo de otra realidad, Nate Prey, fusionándose en un solo ser con el villano. Aunque Scott se liberó a sí mismo, quedó profundamente traumatizado por la experiencia. Esto causó problemas en su matrimonio y le llevó a tener una aventura psíquica con Emma Frost. Cuando Jean murió, Phoenix dio a Scott un suave empujón hacia una relación con Emma, con el fin de asegurarse de que permanecía con los X-Men. Con el paso de los años, Scott comenzó a creer que Xavier había sido demasiado injusto con sus alumnos y que su enfoque estaba llevando a la muerte a los mutantes. Después de que Scarlet Witch eliminara la mayor parte de los poderes de los mutantes, Cíclope se reunió con los sobrevivientes en San Francisco, independientemente de su condición de héroes o villanos, y se convirtió en líder de todos los mutantes. Al mismo tiempo, en secreto, ordenó a Wolverine establecer un escuadrón de la muerte, que se ocuparía de sus enemigos más peligrosos antes de que amenazaran a la raza mutante. Al final acabó enfrentándose a Wolverine y la raza mutante se dividió en dos grupos, con el canadiense creyendo que los niños mutantes debían ser protegidos a toda costa, mientras que Scott insistía en que todos los mutantes tenían que estar listos para pelear. Cuando Scott obtuvo una parte de la Fuerza Fénix, intentó acabar con las guerras y la pobreza, pero fue finalmente consumido por la locura que la propia fuerza conlleva, y mató a Xavier. Cuando la Fuerza Fénix fue derrotada, Scott se entregó a las autoridades, pero pronto se dio cuenta de que los mutantes tenían pocas esperanzas de un trato justo.
se escaparía para formar un nuevo grupo de X-Men, decididos a entrenar a los mutantes emergentes para luchar contra una humanidad que Scott, ahora sí, creía firmemente que los odiaba y temía. Nombre real: Jean Grey. Poderes: telepatía, telequinesis y proyección astral. Los poderes de Jean fueron magnificados cuando se convirtió en la Fuerza Fénix. Profesión: aventurera, profesora y directora. Lugar de nacimiento: Annandale-on-Hudson, Nueva York. Grupo de afiliación: X-Men, X-Factor y 12. Adversarios principales: Apocalipsis, Siniestro, Discordia y Vengadores. Los poderes de Jean Grey se manifestaron cuando todavía era una niña. Se crió en Nueva York y tuvo una infancia normal hasta que su amiga Annie Richardson fue atropellada. Jean estaba con Annie en ese momento y el shock de ser testigo del accidente desencadenó la telepatía de Jean, haciéndole experimentar la muerte de su amiga de primera mano, debido a un vínculo psíquico. Ese trauma dejó a Jean en un estado de coma. Sus padres, desesperados por encontrar ayuda para su hija, acudieron al profesor Charles Xavier. Este ayudó a la joven a recuperarse, pero puso un bloqueo en sus poderes telepáticos hasta que fuera lo suficientemente fuerte para controlarlos. Jean, más tarde, se convirtió en la única alumna de la escuela de Charles Xavier para jóvenes talentos. Con el nombre clave de Marvel Girl, se unió a Scott Summers, Hank McCoy, Bobby Drake y Warren Worthington III, como miembros fundadores de los X-Men. Warren quedó maravillado al instante de Jean, pero ella se sintió atraída por el tímido Scott, y los dos comenzaron a salir. Los 5 héroes mutantes se convirtieron en grandes amigos, y como X-Men lucharon contra enemigos de la calaña de Magneto y la hermandad de mutantes diabólicos. Años después, el Profesor X reunió un nuevo equipo de X-Men para rescatar a Jean y a sus amigos de Krakoa, una isla mutante dotada de sentidos. Los nuevos seres se establecieron como los X-Men, pero Jean abandonó la escuela. Permaneció cerca de muchos de los nuevos estudiantes, desarrollando una fuerte amistad con Ororo Monroe. Cuando el activista antimutante Steven Lang intentó utilizar una nueva generación de centinelas para acabar con la raza mutante, Jean fue capturada y llevada a la base de Lang, en el satélite Starcore. Sus compañeros de los X-Men acudieron a su rescate y abortaron los planes de Lang, pero a un precio terrible. Su lanzadera quedó dañada y su blindaje no logró protegerlos de la radiación mortal cuando regresaban a la Tierra. Jean fue la única capaz de mantener la nave en rumbo gracias a sus habilidades de telequinesis. Ella utilizó sus poderes de estimulación mental en el astronauta Dr. Peter Corbeau para aprender a tripular el transbordador y convenció a sus compañeros X-Men y a Corbeau para que se retiraran a la cápsula vital de la nave que les protegería de la radiación. Jean logró mantener la integridad de la misma e intentó aterrizar en el aeropuerto JFK, pero la lanzadera acabó cayendo en la bahía de Jamaica. Los X-Men sobrevivieron, pero Jean aparentemente murió. Sin embargo, antes de que el equipo tuviera tiempo de aceptar su pérdida, Jean emergió del agua, aparentemente transformada en un poderoso ser llamado Fénix. Con el tiempo se reveló que Fénix no era Jean Grey, sino una poderosa fuerza cósmica que se manifestó con su imagen. La verdadera Jean Grey fue colocada en un capullo de curación por la Fuerza Fénix y ocultada en la bahía de Jamaica, hasta que la hallaron años más tarde y volvió a la vida. A partir de ese momento, la vida de Jean quedó marcada por siempre por el mortal poder del Fénix y su eterno ciclo de vida, muerte y renacimiento. Nombre real: Madeleine Jennifer Pryor Summers. Poderes: Madeleine exhibe poderes similares a los de Jean Grey, incluyendo telepatía, telequinesis, campos iónicos, control mental, ilusiones telepáticas y proyección astral. Cuando se convirtió en la Reina Duende, también obtuvo habilidades místicas y era capaz de doblar la realidad en la zona a su alrededor. Desde su regreso de la muerte, todavía parece mostrar algún talento místico. Lugar de nacimiento: Stay Home for Foundlings, Omaha, Nebraska. Grupo de afiliación: Hermandad de Mutantes, el Hellfire Club y Culto del Hellfire. Adversarios principales: Mr. Sinister, Merodeadores, Scott Summers y X-Men. Scott Summers seguía de luto cuando conoció a Madeleine Pryor. La muerte de Jean Grey seguía siendo una herida abierta que se negaba a sanar. Él mismo apenas reconocía su amor por ella cuando la perdió, un sacrificio que salvó a todo el universo. Y de pronto apareció Madeleine Pryor. Era tan similar a Jean que podrían haber sido gemelas. Parecía casi inevitable que Scott se enamorara de ella. Sin embargo, cuando Scott la presentó a sus compañeros, sus reacciones no fueron lo que él esperaba. Scott y Madeleine parecían conocerse por accidente, en una reunión familiar de los Summers en Alaska. Ella era una piloto que trabajaba para los abuelos de Scott.
Este quedó convencido de que era la reencarnación de Jean, pues Madeleine había sido la única sobreviviente de un accidente de avión que ocurrió en el preciso momento que Jean Grey murió, pero la verdad era mucho más siniestra que esa. Las sospechas de Scott crecieron cuando el profesor Javier fue incapaz de examinar la mente de Madeleine, lo que sugería que ésta tenía sus propios poderes psíquicos. La idea de que Madeleine era Jean renacida creció, hasta que Scott se colapsó y le preguntó sin rodeos si era su antiguo amante. Furiosa, Madeleine le dio un puñetazo y después pareció transformarse en Dark Phoenix, la criatura en la que Jean se había convertido. Pero después se descubrió que esta transformación era la ilusión creada por el antiguo enemigo de los X-Men, el malvado Mastermind. Al fin, Scott pareció aceptar el hecho de que el sorprendente parecido de Madeleine con Jean no era más que una coincidencia, y los dos se casaron poco después. Pero demasiado consciente del peligro constante al que estaba expuesto cualquiera cercano a los X-Men, Cíclope no pudo arriesgarse a amar y perder otra vez, así que dejó al equipo y volvió a Alaska con Madeleine. Ella quedaría embarazada, pero en lugar de acercar a la pareja, el inminente parto pareció ser el precursor de la discordia y la inquietud. Tras esto, contra los deseos de Madeleine, Scott volvería a los X-Men. Cuanto más tiempo pasaba lejos de ella, más crecía el resentimiento de su mujer, convencida ahora de que Scott solo se había casado con ella por el misterioso parecido con Jean Grey. Mientras Scott luchaba contra los gemelos mutantes Fenris, Madeleine dio a luz a un hijo, a quien llamó Nathan Christopher Charles Somers, que de adulto se convertiría en Cable. El matrimonio, ya dañado, se quebró y finalmente se partió, y la gota que colmó el vaso fue el regreso de la verdadera Jean Grey. Scott había descubierto que la Jean Grey que había muerto en la luna era en realidad un avatar creado por la Fuerza Fénix, con su imagen. Scott fue atraído junto a Jean por una irresistible atracción que nunca había disminuido realmente desde su muerte, y abandonaría a Madeleine. Fue en ese momento cuando atacó el sombrío Mr. Sinister, que envió a sus asesinos merodeadores para secuestrar a Nathan. Madeleine fue dejada por muerta y su utilidad había acabado, y es que Madeleine era un clon creado por Sinister con células de la verdadera Jean Grey. Madeleine había sido diseñada para hacer todo lo que Scott Summers deseaba y para tener a su hijo. Aunque sobrevivió al ataque de los merodeadores, Madeleine estaba en las últimas. Su mente inconsciente sufrió el acoso de Sim, un demonio extradimensional que jugó con su ego maltrecho, seduciendo a Madeleine con sus sueños de poder y venganza contra Scott Summers. Sim y su compañero demonio Nastir la moldearon en su nueva reina duende.